noche quiero iniciar una nueva temporada, como les he hablado previamente. Quiero de que todos nos dispongamos para recibir un nuevo consejo, una nueva dirección en la palabra del Señor. Sé que la palabra viene a hacernos crecer, a edificar delante de la presencia de Él, y todo trae como parte importante que nosotros tengamos una vida sólida delante del Señor. Hoy iniciamos la serie de siervos a amigos. El Señor nos da una interpretación en Juan 15:15, pero no quiero profundizar sobre eso, solo para que ustedes tomen en cuenta que es nuestra base bíblica sobre el tema, ¿verdad? De que Jesús dijo, antes ustedes eran siervos, mas ya no más les voy a llamar siervos, ahora van a llegar, ahora son mis amigos, porque un amigo tiene mayor beneficio delante del Señor que un siervo que es considerado un esclavo, parafraseando el texto bíblico. Sobre eso y quiero compartirles un mensaje titulado Remanente Escogido. Le invito entonces que en el amor de Jesús busquemos en la palabra del Señor. Aquí está la presentación del mensaje, la presentación de nuestra serie de siervos a amigos, Juan 15:15. Vamos a buscar un texto bíblico sobre Romanos, capítulo 11, versículo 5. Yo lo tengo en la versión Dios habla hoy. Usted lo tiene en la versión Reina Valera 1960. De igual manera, agradezco que me apoyen y que le demos lectura y entendimiento a esta nueva temporada. Romanos 11:5. Usted puede activar su micrófono en el amor de Jesús y yo voy a ser muy agradecido de que usted haga conmigo esta noche esta palabra muy amena para que podamos recibirla. Amén. Toda la serie Su Reino entre Nosotros ya está en YouTube. Usted puede verla. Es lo mejor que podemos ir haciendo poco a poco. Llegará un momento en el que tendremos mayores habilidades o tecnología y mejor programación, mejor grabación, perdón. Pero en este momento la gloria es para el Señor. Entonces, en cualquier momento, en la noche, en la madrugada, usted entra ahí, Pastor Axel Pérez en YouTube, y usted puede ver esas prédicas que son de edificación a su vida. Romanos 11:5. ¿Alguno de ustedes lo tiene al alcance? Leámoslo, por favor. Si no, yo lo leo con todo Amén. gusto. Ahí está. Gracias, hermana. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ahí estamos. Muy bien. Cerremos los ojitos en casa brevemente. Pidámosle al Señor de su bendición, por favor. Padre amado, esta noche sabemos de que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Tu palabra es verdadera, donde nos muestras que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y sabemos de que aquí habemos más de la promesa. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Hoy te pedimos que tu palabra venga a hablar a nuestras vidas. Por favor, danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento y sé tú quien haga en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. En la versión Dios habla hoy, esta palabra, Romanos 11:5, expresa lo siguiente: pues de la misma manera ha quedado un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. En la versión Reina Valera 60 que leímos con hermana Emma previamente, decía, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En esta versión que se tiene en pantalla, le cambia palabra, le cambia interpretación y dice, quedó un poco, quedó algo que me sobró o algo que es el resto que me va a servir. ¿Por qué? Porque añade que Dios en su bondad escogió, porque este resto o este poco que está reservado vendrá a ser de bendición importante. Cuando yo voy al diccionario y busco según la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa remanente? Tiene unas cortas palabras que expresa algo que queda o algo que se reserva para ser utilizado. Remanente, entonces, algo que sobró, algo que quedó, algo que está listo para ser utilizado. Yo conversaba con Pastora Rosy y le preguntaba, mire, Pastora Rosy, algo que ustedes en casa les queda de reserva en alguna utilidad. Y lo primero que pensó ella en compartirlo conmigo era como las hermanas cocinan, ¿verdad?
Y algo que dice, si yo tengo que hacer un tipo de frijolito o un caldito o una sopita o una salsa y tengo que espesarla, yo tengo algo reservado para poder espesarlo, me decía. Por ejemplo, hago un frijolito y necesito que agarre espesor, entonces yo reservo un poco de frijol, luego viene a licuarse, se agrega y esto agarra consistencia, pero fue previamente reservado. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, qué interesante, yo estaba pensando en un albañil viene, compra cemento, pide el cemento al contratista, ¿verdad? O a la persona que le está pidiendo el servicio de construcción y está aplicando una torta de cemento, pero se le pide que lo termine con acabados especiales de color rojo o con acabado liso. ¿Qué hace el constructor? ¿Pide cabalidad o pide algo y lo reserva previo a ser aplicado? Es ahí donde viene entonces a entenderse para con nosotros el significado remanente. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos con el lenguaje español, ¿verdad? Fuimos conquistados, pero se nos quedó lo latino y lo chapín. No se nos quedó el idioma, ¿verdad? Y menos eh, el lenguaje o la comprensión de la lengua española. Remanente, entonces, es aquello que se reserva para ser utilizado en su momento. Es algo que permanece y tal. Ahora, vamos a la Biblia. Como nos muestra la Biblia que nosotros somos remanente escogido, pero por gracia, según lo que dijo Pablo en Romanos 11, y cuando lo interpreta la versión Dios habla hoy, dice ustedes han quedado de el grupo un pequeño resto que en su bondad Dios escogió por gracia para poder ser útiles en su reino y en su obra. Recordaba yo el concepto de remanente que aparece aplicado en la palabra del Señor con contexto en toda la Biblia, pero hay algo que usted debe de poner atención a esto. ¿Cómo se aplica el ser remanente del Señor? Si dice ustedes son remanentes escogidos, ustedes tienen ahora un espacio delante del Señor. ¿Y esto en qué aplica de siervo a amigo, Pastor Axel? Vamos juntos, acompáñenme a un texto bíblico en Génesis. Génesis nos habla la historia de Noé y el arca. Y aquí es donde vamos a dar la interpretación a esta palabra en esta noche. Usted apunte, escriba y lea conmigo lo que nos marca Génesis. Mire qué palabra la que nos va a expresar. Tengo la versión Dios habla hoy nuevamente, pero agradezco que usted la lea conmigo en la versión Reina Valera 60. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8, y no me va a perder Génesis porque vamos a leer un versículo más adelante. Génesis capítulo 6, versículos 5, 6, 7 y 8. ¿Lo tiene usted? Acompáñeme a leerlo conmigo, por favor. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene listo? Génesis. No se pierde buscando Génesis, no se pierde en su Biblia, está cerquita. Es el primer libro de la Biblia del bloque del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Pentateuco. Lo leo yo con todo gusto. Amén. Ahí está, hermana Emma lo tiene al alcance. ¿Ya ubicado? Amén. Gracias, hermana. Cuénteme. Génesis 6, del 5 al 8. Amén, así es. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Muchas gracias, hermana Emma. Mire, la versión de Reina Valera 60 es un tanto contemporánea, llamémoslo así, a la época en que fue redactada, en los años 60. La versión Dios habla hoy nos trae a la actualidad. Y aquí habla de una manera diferente y dice de la siguiente forma: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra
y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. ¿Quién? El hombre, la humanidad, los que estamos en la tierra, siempre pensaban en hacer lo malo, nunca querían hacer nada bueno. Se siente más entendible, ¿verdad? A la actualidad. Entonces viene y le pesó haber hecho al hombre. ¿A quién le pesó haber hecho al hombre? Al Señor, a nuestro creador. Dice que dijo dentro de sí, ay, ¿por qué crea el hombre? Pues, y miren todo lo que está haciendo. No, 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 creo que se me torció, se me perdió la ruta y esto no está bien. Entonces viene el Señor y con mucho dolor dice, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Hombre encierra hombre y mujer, o sea, la creación. Y también a todos los animales que ya están domesticados por el hombre y a todos los que se arrastran y a las aves. En ningún momento dice voy a destruir a los acuáticos porque por ahí venía el asunto del diluvio, ¿se acuerda, verdad? Ellos iban a estar felices con el gran diluvio, van a vivir. Pero aquí viene el misterio. En admiración expresa esta versión, me pesa haberlos hecho. Eso crea una ruptura, mis hermanos. Eso crea una separación que no hay algo de solución cuando no hay oportunidad. Mas, sin embargo, el Señor miraba con buenos ojos ¿a quién? A Noé. Qué interesante la palabra del Señor, porque el Señor llegó en un momento de dificultad a ver la maldad que acrecentaba, perdón, y vemos más adelante lo que sucede nuevamente con Abraham, con Lot, con lo que sucede en Sodoma y Gomorra, y de ahí volvemos a ver cómo el pueblo de Israel volvía al pecado, sus dioses paganos, y vemos en todos los libros históricos de Jueces, de Samuel, de Crónicas, cómo el pueblo siempre vuelve a cometer errores y se aparta del camino correcto del Señor. Pero aquí vamos al punto de Noé. ¿Qué pasa? El Señor miró con agrado a Noé. Ya no había oportunidad y dijo, me pesa derecho la humanidad. Los voy a separar, los voy a apartar, los voy a aniquilar, los voy a eliminar. ¿Qué pasó en todo esto? Cuando usted se va conmigo, ahí mismo, el capítulo 6 de Génesis, atención a esto, pero busquemos el versículo 18, por favor. Génesis 6, 18. Ahí adelantito lo tienen, no vaya a perderme Génesis. Versículo 18. Tengamos una lectura paralela. ¿Qué expresa la versión Reina Valera 60? ¿Usted la tiene ahí? Por favor, léalo conmigo. ¿Qué expresa la versión Reina Valera 60 en paralelo a Dios habla hoy? Aquí dice algo sobre alianza, pero ¿qué dice Reina Valera 60? Alguien que me apoye. Génesis 6, 18. Amén. Gracias, mi hermana. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Estableceré mi pacto contigo, dice la versión Reina Valera 60, pero en Dios habla hoy, dice, yo voy a hacer alianza. Y aquí viene entonces la palabra que se hace verdadera para con nosotros, de que un remanente es algo que se aparta, es algo que se escoge, es algo que se reserva, está conmigo en esto, por un bien para ser utilizado, para ser en contexto escogido para protección, para provisión, para preservación, en este caso de vida, cuando fue de agrado ante los ojos del Señor, Noé. Y él dijo, yo voy a crear una alianza, te voy a escoger, tú eres lo que va a sobrar, lo que yo voy a apartar y lo voy a llevar porque la humanidad va a continuar, porque tú te vas a salvar. Veo y creo que solo tú eres bueno, que tú tienes cuidado, de que tú eres especial, de que das honra a mi nombre y el mundo está desenfrenado y perdido y la maldad no merece vivir. Pero entonces viene la alianza y producto de esa bendición, no solo se salva Noé. Aquí dice que la palabra llega a traerle bendición a los hijos de Noé, a la esposa de Noé, a las nueras, al mismísimo Noé y las parejas de animales que fueron seleccionadas y que solas llegaron al arca
de la alianza, llamémosle así, a esa arca que produjo la oportunidad de salir con vida de ese gran diluvio que inundó el planeta Tierra. Y ahí está marcado entonces la palabra del Señor sobre el remanente escogido. De siervos a amigos. Siervo significa esclavo. Cuando yo voy al diccionario y busco la palabra doulos, esta es una palabra griega que significa esclavo o siervo, pero con un pacto. Y aquí viene entonces el asunto. ¿Qué pasó con Noé? Noé dice que se le hizo una alianza, se le hizo un pacto, hizo un compromiso el Señor con Noé y lo sacó de la tierra en donde estaba la perversidad, protegió su vida, llegó al monte en donde encalló el arca, descendió y entonces vino un pacto de alianza y había un compromiso entre Dios y la humanidad. Y dijo el arco iris y ya no va a descender lluvia y se va a preservar la vida y ya no más voy a aniquilar a la humanidad. Y usted ya conoce el contexto de la historia. ¿Qué pasa entonces? Doulos significa esclavo. Doulos es la palabra griega utilizada para ser un siervo con un pacto. Pablo mismo dijo en Gálatas, ahora yo soy siervo de Cristo, porque Pablo no conoció a Jesús, Pablo no caminó con Cristo, Pablo no fue discípulo, Pablo vino por conversión a través del Espíritu Santo, a través de la presencia misma, y él se consideraba a sí mismo esclavo por pacto, porque él le habló a través de una luz refulgente y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Y usted ya entiende lo que habla Corintios, lo que habla la palabra de la conversión de Pablo. ¿Qué pasa con nosotros como hijos del Señor? Nosotros hemos sido llamados a ya no ser siervos, porque el Señor dijo a la hora de que mi Hijo Jesucristo muera en la cruz, va a ser roto el velo, ustedes pasarán de ser esclavos del pecado, esclavos de las ataduras del mundo, esclavos por ley y pasarán a estar en estado de gracia. Esta bendición produce en nosotros la oportunidad de que su reino, como terminamos la temporada anterior, esté inmerso entre nuestras vidas. Pero ahora que ya no seamos esclavos, ahora tenemos acceso importante delante del Señor. Y viene a darnos el contexto de la palabra que somos remanente, que somos apartados para el servicio, que somos apartados para buenas obras, que somos apartados para desarrollar una relación íntima, sin pecado, sin manchas, sin arrugas, porque ahora somos libres a través del precio pagado por Cristo Jesús. Y ahí es donde quiero conducirlos en esta noche, en toda esta serie. Durante esta serie, si el Señor nos lo permite, vamos a estar entendiendo que es vital la relación. Es importante la permanencia, es importante el crecimiento, es importante mantener una comunicación directa con el Hijo para que nos lleve ante el Padre y que podamos tener nosotros un corazón que esté dispuesto para adorarle. Hay una palabra del Señor que nos manda a ubicar un texto en Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 14. Gracias a usted que está en conexión con nosotros en esta noche. Reciba esta palabra con todo el amor del Señor para su vida y crezcamos juntos en el Señor. Mateo capítulo 22, versículo 14. Aquí sí lo tengo en la versión Reina Valera 60. Usted desea leerlo, puede leerlo desde pantalla conmigo o bien lo leo yo con todo gusto. Amén. Mateo 22, 14. Qué fácil, qué cortas palabras o letras, llamémosle así, nos expresa este versículo de Mateo. Y encierra muchísimo, ¿no cree usted? Mateo 22, 14, versión Reina Valera 60. Porque muchos son llamados, pero pocos serán los escogidos. Y ya entendimos lo que nos dijo el contexto de la historia de Noé en el arca. Muchos van a ser llamados, muchos tuvieron la oportunidad. Noé predicó, Noé dijo, vendrá una gran lluvia. Y la gente, ¿qué hacía? Se burló. Póngale, ¿cuánto tarda una generación? Años, décadas probablemente, no siglos, décadas. Póngale de que Noé tardó 100 años, dice la palabra, en construir el arca. ¿Cuántas generaciones pasaron? Póngale que sean 20 años una generación.
hasta mucho, ¿verdad? Y pasaron generaciones que se burlaban y que le decían loco y mira, ya viene la lluvia y nunca llovía. Pero como no había sido reservado, escogido para poder tener una relación con el Señor, cuando sí empezó a tronar el agua, todo el mundo corrió así, va como corremos cuando se viene la lluvia, queriendo protegernos. Y allá no hubo solución, ya no hubo oportunidad. Ahí se aplicó entonces la palabra que el poco que había sido escogido, la familia, fue protegida y fue llevada para que su vida fuera preservada para los tiempos venideros. Pocos son los escogidos. Muchos van a ser anunciados, muchos van a ser llamados. Pero, ¿qué necesitamos como hijos del Señor, como remanentes escogidos del Señor? Que tengamos un corazón dispuesto, hermanos amados. Dios necesita formar a un remanente. Dios busca a un pueblo para poder traerlos como el pastor a las ovejas. Recuerda que Jesús cuando estuvo en las aldeas, en los pueblos, él caminó y dice que se entristeció su corazón porque las personas eran como ovejas sin pastor. Y Jesús vino para traerlos, para hacer un remanente y traerlos al redil. Y eso es lo que busca el Señor también en cada congregación, en cada uno de los ministerios. Y como centro de avivamiento cristiano, nosotros anhelamos que el Señor nos traiga a su redil para poder crecer llenos de su presencia, llenos de fe, llenos de bondad en una relación especial con Él. Debemos de ser sensibles a su voz. Es una de las recomendaciones importantes como remanentes escogidos. Ahora usted y yo ya estamos apartados del mundo. Las cadenas han sido rotas. La atadura que nos perseguía ya no más tiene efectividad sobre nuestras vidas. Pero aprendamos a tener un oído sensible. Agradezco al Señor que constantemente habla en nuestras vidas, está hablando su vida y le está manifestando su bondad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han aprendido a escuchar la voz del Señor? No basta con ser parte de la multitud de creyentes. Es necesario que seamos de los pocos que tengamos una conexión directa, que cuando oramos el Señor responde. Hace poco conversaba con un amigo y me decía, yo no soy muy creyente que se diga, hermano Axel, me decía, ahí eso. Y me decía, pero cuando yo le pido al Señor, mira que me responde inmediato. Y me da temor muchas veces. Y yo le digo, ¿y qué espera usted para usar esos dones, esa conexión? Usted tiene un espacio especial delante del Señor. Es escogido para algo especial. Ay, pero tengo miedo. Ahí está el detalle. Sigue viviendo con atadura de temor en su vida. Y conversando sobre él, dijo, algún día voy a llegar. No, yo lo voy a ver rendido a los pies de Cristo. Y ahí terminó nuestra conversación. Pero nosotros no debemos de ser más de ese grupo de multitudes. Recuerde, entre la multitud, todos pueden quedarse perdidos y abandonados, pero entre el grupo selecto, entre el remanente escogido, nosotros tendremos acceso, tendremos respaldo, respuesta inmediata de parte del Señor. Debemos de librar en su momento batallas, debemos de atravesar esas dificultades para poder obtener la recompensa. Hay un texto bíblico en Apocalipsis. Vamos todos juntos a Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Busque en su Biblia el capítulo 17 de Apocalipsis. Versículo 14. Usted está en casita y no tiene la Biblia al alcance, aquí lo tiene en pantalla. Si va en ruta, está en el trabajo, en algún lugar en especial, aquí en pantalla está para que usted pueda recibir este consejo de la palabra y que pueda leerlo conmigo. Más adelante, si usted desea, puede descargar estas prédicas de YouTube, colocarlas en su USB, verlas en el auto, en su pantalla, en su casa y poder ser edificado. Acompáñeme usted a leerla conmigo, Apocalipsis 17:14. ¿Quién encontró Apocalipsis? Veamos. El tiempo se me está agotando y apenas voy por la mitad de la prédica. No sé qué vamos a hacer esta noche. Apocalipsis 17:14. Avancemos. La palabra registra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y atención a esto. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué pasa con esta palabra hoy?
los que somos remanente escogidos, los que somos su pueblo, los que somos real sacerdocio, los que somos nación santa, somos especiales, no somos cualquier cosa, perdóname la expresión, tal vez estoy equivocado, pero somos especial tesoro delante del Señor. Somos por los que su sangre fue derramada, somos el precio de su sangre en la cruz y Él por bendición, por gracia, quita ataduras, quita destrucción, quita cadenas sobre nosotros y nos otorga el papel de hijos, de amigos, de compañeros y nos dice, ustedes han sufrido como yo sufrí, entonces yo estoy dispuesto para bendecirles. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis, que el Cordero va a pelear, que Él va a vencer toda dificultad de los que se levanten en contra del Cordero. Pero Él siempre saldrá vencedor y será nuestro Señor y estará dispuesto a defender y a bendecir a los que somos llamados, a los que somos elegidos y a los que somos fieles. En todo momento debemos de comprender que Él está de nuestro lado, que somos parte de ese grupo especial, que somos remanentes en el reino del Señor. ¿Qué debe de hacer entonces la iglesia amada? Debemos de tener un corazón que esté dispuesto siempre, un corazón dispuesto para escuchar su voz a su servicio en atención de sus obras en esta tierra. Preparémonos, preparémonos, porque su retorno está pronto. Hay un texto en Apocalipsis siempre, capítulo 16, versículo 15. Acompáñeme, Apocalipsis 16, 15. Ahí está en pantalla. La palabra del Señor nos habla algo importante. Apocalipsis 16, 15. He aquí dice la palabra, yo vengo como ladrón, pero bienaventurado el que aprende a velar, el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga, pero debemos de mantenernos alerta, debemos de permanecer en fidelidad a Dios. Debemos de aprender que el mundo nos quiere apartar a través de las acciones, a través de las ataduras, a través de lo que el enemigo coloca. Pero si usted entiende que es un remanente escogido, que es un amigo de Dios, entonces hay algo importante. Aprendamos a tener una preparación. Esperemos el retorno del amado, esperemos el retorno de nuestro amado Señor. Recuerde que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar para colocar nuevamente esas cadenas que ya fueron quitadas. Hay un texto bíblico que aparece en pantalla, Salmo 107, versículo 14. La palabra expresa en este salmo y en este versículo que nos ha sacado de las tinieblas y de la sombra de la muerte y ha roto nuestras prisiones. Aquellas ataduras fueron rotas y Él rompió sus prisiones de las tinieblas y de la muerte. ¿Quién? Nuestro amado Señor. Él, al morir en la cruz, nos dio la oportunidad de ser amigos y no más esclavos. El detalle aquí es, si somos nosotros hijos de Dios, aprendamos a tener un corazón dispuesto, aprendamos a tener una preparación y que anhelemos que Él vuelva pronto por su iglesia amada. Además, debemos de tener un rostro que busque su presencia, que nosotros nos entreguemos en sí a buscar más de su llanura, a buscar de su rostro con anhelo, con integridad. Algo que es catalogado como importante en toda relación, en el amor, en el matrimonio, en la vida secular, es la comunicación, es la conversación, es la relación que se tiene. ¿Y qué pasa con el hijo y el creador? ¿Qué pasa con nosotros que somos hijos del rey? Si no tenemos ese diálogo constante, si no nos acercamos a través de la oración, a través de la búsqueda con él, entonces no tenemos anhelo, no tenemos respuesta, no tenemos crecimiento. Debemos de mantener, hermanos amados, una búsqueda permanente en su presencia, en todo lugar, en el trabajo, en el banco, en mi casa, durmiendo de madrugada, una relación con el Señor. Es importante
Esto producirá que yo anhele buscar su rostro y que pueda acercarme ante su trono como un amigo, no como un siervo que tiene que estar por obligación. Un siervo es un esclavo, un siervo es aquel que se le da una instrucción y lo hace mecanizado porque debe de cumplir el espacio. Mas un amigo tiene una relación abierta que aprende a hablar, recibe una instrucción y dice, pero ¿por qué no lo hacemos de esta manera? ¿Qué te parece si caminamos de esta forma? Él es nuestro Señor, está dispuesto a darnos lo que necesitamos, pero hay necesidad de aplicar la fe. Hebreos, vámonos a Hebreos, mire qué bonita esta palabra. Yo me gozo porque nos habla de formas diferentes a cada uno y confío en el Señor que usted está entendiendo a su medida y a la necesidad que usted necesita y tiene esta palabra. Hebreos 11:6. Pero sin fe, y aquí viene el detalle, es imposible agradar a Dios. Ya sabemos el texto, lo entendemos y lo hemos escuchado. Pero ¿cómo lo interpreto ahora que soy un remanente escogido? ¿Qué es un remanente? Un pequeño grupo, algo que es reservado para hacer una acción. ¿Qué pasa con Hebreos? Pablo dice, pero si ustedes no tienen fe, es imposible que agraden a Dios. ¿Cómo yo puedo ser remanente si yo no tengo fe? Si yo no creo que soy escogido para algo en el reino. Dijo el Señor, te voy a sacar de ese mundo y ese talento que tenés lo vas a poner aquí. Ese talento de soldadura, ese talento de alabanza, ese talento de servicio, ese talento de maestro, ese talento de intercomunicación personal. Ese talento que tenías allá ahora va a ser aquí útil. Eso es pasar a ser remanente escogido, que cuando llega el tiempo se aplica. Pero si no tengo fe, entonces yo cómo voy a poder crecer. Dice la palabra en continuidad, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que nosotros debemos de confiar que si le buscamos, nosotros recibimos recompensa, recibimos respuesta y recibimos beneficio por fe. Aquí se aplica la fe. Entonces, yo quiero avanzar esta noche. El tiempo se me ha concluido, se me ha avanzado. La fe está enmarcada en la relación del remanente con el Señor. Hay un texto bíblico que aparece registrado en Primera de Crónicas, usted puede buscarlo conmigo, capítulo 16, versículo 11. Aquí dice, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16, 11. Concluyo. Cuando buscamos el rostro de Dios, hermanos amados, ¿qué pasa? Desarrollamos intimidad. Cuando buscamos el rostro de Dios, ¿qué sucede? Sucede permanencia, sucede solidez, se desarrolla firmeza. Yo necesito, como hijo de Dios, como escogido, como apartado, ser reservado y sacar a relucir los talentos, los dones, las habilidades y todo lo que Dios ha otorgado a mi vida a través del precio pagado en la cruz por su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en casa? Si somos los remanentes escogidos, entonces entendamos esto. Tenemos beneficios especiales. Pero sucede que las atenciones del día a día, las cargas, las preocupaciones, las ocupaciones diarias, las responsabilidades, el estrés, nos aparta y nos hace perder esa relación continua con nuestro amado Jesús. ¿Qué debemos de hacer entonces? Desarrollar intimidad, tener permanencia, tener firmeza y tener sobre todo fe y paciencia. Si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros seremos más que merecedores de sus bendiciones. Anhelaremos que Él vuelva pronto y aplicaremos realmente que somos pueblo escogido del Señor, pueblo adquirido a precio de sangre para poder ver su reino hacerse realidad en esta tierra. Recuerde que ya no somos esclavos, ya no somos siervos del pecado, ya no estamos a expensa de lo que el mundo ofrece. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Alaba al Señor usted en casa por ello. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, cuando llegue el amigo con la bebida alcohólica, cuando llegue ese vecino a decirle, mire, está buena la novela, vamos a comprar números, está buena esta situación, vamos a la discoteca. Ya no más soy parte de las ataduras del mundo. Ahora yo soy escogido porque Él es mi amigo.
tengo acceso delante de Él y me ha apartado para algo bueno en los tiempos venideros. Reciba esta palabra, hágala suya y cuando venga la prueba usted va a saber, yo soy escogido del Señor. Yo soy apartado para buenas obras y sé que Él me dará la salida y anhelo ver el rostro del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en sus hogares? Que el Señor les bendiga, que el Señor haga reverdecer de su gloria sobre de ustedes sus bendiciones y que brote dentro de ustedes como ríos de agua viva para bendecir a todos los demás. Quiero orar para concluir este mensaje en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias esta noche. En esta oportunidad hemos recibido un consejo de tu palabra y entendemos perfectamente que somos tu pueblo escogido. Somos los que has reservado para los tiempos venideros. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y tu bondad. En esta oportunidad te pido que bendigas a tu pueblo que ha reunido, a los que verán este mensaje en otros tiempos. Te pido que esta palabra sea la misma, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y traerá bendición, traerá llenura, traerá fortaleza, traerá refugio, consuelo y esperanza. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestras familias y por todos los hijos en Centro de Avivamiento Cristiano, tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.